¿Ya? Ok. Bueno, a mí esto de estar sentado no me gusta mucho, pero bueno, lo vamos a hacer así. La idea es presentar un poco cómo es un trabajo que llevamos haciendo hace mucho tiempo y cómo es que se plasma ese trabajo en el campo. Cómo es que nosotros, a través de ir haciendo ciertos cambios en los manejos y en la forma de trabajar en general, incluso en la forma de fertilizar, en la forma de intentar controlar plagas y enfermedades, todo eso, cómo es que se implanta en el campo y por qué buscamos esa implantación en el campo. Nosotros empezamos ya hace un tiempo con esta forma de trabajar y nos dimos cuenta que es necesario volver a activar otra vez los suelos. Nosotros vimos claro que el suelo es la clave de todo lo que se puede hacer en agricultura y en ganadería. No solo en agricultura, también en ganadería. Entonces, la clave es el suelo. Nosotros somos frikis del suelo, literalmente. O sea, tenemos psicosis porque el suelo empieza a funcionar. ¿Por qué pensamos que eso es así? Porque en la agricultura convencional, nosotros teníamos huerta, ahora nos dedicamos más al olivar y al cereal, pero en la huerta, por ejemplo, era muy complicado el tratamiento del suelo. Entonces nosotros veíamos que nosotros teníamos 49 hectáreas de huerta en Isnayoz y en Deifonte. Entonces intentar llevar adelante esa huerta para después venderle esos productos para que las personas los consumiesen, que no es lo mismo que un aceite, que ahora hablaremos del aceite. En la huerta lo que tú le echas al campo va directamente a la salud de las personas, entonces es complicado. Cierto tipo de productos que echamos son complicados en las hortalizas y en las frutas, pero principalmente en las hortalizas. Entonces, viendo eso, nos dimos cuenta de que era necesario cambiar el chip un poco, o sea que la sanidad de las personas la teníamos que empezar a trabajar desde la sanidad del suelo. Entonces empezamos a analizar suelos, empezamos a analizar la situación, el contexto en el que estábamos trabajando y nos dimos cuenta, por ejemplo, que algo que no se tiene muy en cuenta en la agricultura y en la ganadería menos, es cómo tenemos los suelos en cuanto a estructura y a materia orgánica. La materia orgánica en el suelo, por ejemplo, nosotros hacemos muchas analíticas semanales. Es raro el agricultor, sea ecológico o sea convencional. Si es ecológico y tiene cierta conciencia de lo que está haciendo, es posible que haya hecho ya un trabajo en ese suelo, pero es raro el suelo que nosotros nos encontramos con porcentajes altos de materia orgánica. Vamos, porcentajes altos. Normalmente nos solemos encontrar los porcentajes por debajo de 1, por debajo del 1% en materia orgánica. Entonces nos dimos cuenta que era necesario cambiar la forma de trabajar para que el suelo ese llegase a tener porcentajes de materia orgánica por encima del 2%, del 2,5%. Y no solo en la superficie, sino en profundidad, o sea, a partir de los 40 centímetros de profundidad, que es donde el sistema radicular de los cultivos leñosos en los que trabajamos y de algunos cultivos hortícolas es donde funciona, entre los 40 centímetros y el metro de profundidad. Por otra parte, también nos dimos cuenta de que los suelos, nuestros suelos, los que trabajábamos diariamente, estaban muertos. Prácticamente no había microorganismos en ese suelo. Hoy en día, por ejemplo, cualquier persona que se dedique a nutrición o que le guste la nutrición, sabemos que toda la microbiota intestinal es necesaria para poder funcionar correctamente, incluso para el ánimo en las personas. Bueno, pues eso mismo lo hemos trasladado al campo y nos hemos dado cuenta
de que es necesario, para ser realmente independiente de lo que, por ejemplo, en el aspecto comercial, de comprar insumos hacia afuera, de echar productos continuamente en el campo y todo esto, es necesario tener a alguien en el campo, a alguien en el suelo y también dentro de la planta, pero sobre todo en el suelo, que me ayude a hacer ese trabajo. Entonces, viendo esos dos parámetros, se han asustado, eso que estoy diciendo una cosa, se han asustado. Viendo eso, pues empezamos a considerar que deberíamos regenerar. Ahí es donde empezó lo de la agricultura regenerativa, que nos dimos cuenta de que había que empezar a regenerar el suelo. ¿Y por qué regenerar? Porque los suelos, cuando no había tractores y cuando no había química de síntesis, los suelos se regeneraban o se generaban ellos solos, generaban todo lo que hacía falta para tener un feedback entre la planta y la vida del suelo, esa microbiología, que hoy en día la gente nada más que se atiene a lo que es los hongos micorrízicos, que los hongos micorrízicos son aquellos que se asocian con las raíces de las plantas para que la planta pueda nutrir bien y pueda absorber bien los nutrientes del suelo. Pero ese feedback no solamente está en los hongos micorrízicos, está en una gama inmensa de hongos, de algas, de bacterias, de virus, de protozoos. Hay un montón de grupos que nosotros le llamamos grupos funcionales porque son grupos que generan una función y una función que es la que le da vida a la planta. Entonces, eso lo genera solo el sistema. Un ecosistema, cuando está en equilibrio y está en condiciones, eso funciona solo. No hay que hacerle nada extra para que aquello ande. Entonces nosotros nos dimos cuenta que teníamos que volver a esa situación. Entonces pensamos en que había que regenerar los suelos, volver a llevarlos a un punto donde generen esa situación. A partir de ahí empezamos a hacer un trabajo, fue un fracaso al principio, hasta que empezamos a aprender de otras personas, de gente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Canarias, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Empezamos a aprender de gente como Miguel Altieri, como Stefano Mancuso, como Luis Piñero, que eran referentes en lo que pretendíamos nosotros hacer. Y entonces ellos nos ayudaron a que el fracaso ese que nosotros habíamos, porque nosotros teníamos el ideal de lo que queríamos hacer, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces ellos nos fueron dando las pautas y las claves de cómo teníamos que cambiar el sistema. Y entonces empezamos a unar todas esas ideas y montamos lo que hoy en día le llamamos nosotros como el modelo acuario. El modelo acuario es un modelo de agricultura en el que buscamos esto, buscamos que haya una interrelación entre la vida del suelo, la vida de la planta y nosotros, de forma que nosotros cada vez seamos menos actores del trabajo, puesto que hay otros que pueden hacer ese trabajo. Entonces empezamos por el suelo, como hemos dicho. Empezamos por la microbiología del suelo, por la vida en el suelo. Al principio, bueno, después dejamos de trabajar con el CSIC, hemos empezado a trabajar con la Universidad Complutense por cuestiones comerciales, porque el CSIC, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que se podía llegar a ser independiente, pues a ellos no les gustó mucho, porque claro, ellos lo que querían era ingresar dinero, y todos queremos eso, obviamente, no es que nosotros no lo queramos. Pero nosotros les decíamos que para hacer un trabajo responsable, como ahora veremos, un trabajo responsable era necesario que el mayor número de personas posibles cambiaran la forma de trabajar. Entonces, que cambiaran la forma de trabajar y que fueran lo más independientes posible de toda la cuestión comercial.
Eso a ellos no les gustaba porque, claro, de esa manera, si un agricultor es independiente o llega a ser independiente o lo más independiente posible, pues los ingresos que teníamos, en este caso ellos, se reducían. Pero eso era absurdo porque nosotros trabajamos en España, en el Senegal, en Ghana y en Venezuela ahora, en Portugal. En Venezuela ahora no se está trabajando por la situación que hay, pero en los demás sitios se está trabajando. Entonces, ¿cuántas hectáreas hay en España, en Senegal? ¿Qué te lo quiere llevar tú todo? Es una cosa que es absurda. O sea, que ahí podemos trabajar haciendo que cada vez más personas cambien el chip. ¿Eso lo hacemos de forma altruista? No, es egoísta, es una forma egoísta de trabajar. ¿Por qué? Porque en la medida en que otro cambie y otro cambie y otro cambie alrededor de donde yo estoy trabajando, a mí me va a ir mejor. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo aumento la materia orgánica en el suelo, mejoro el sistema. Mejoro el sistema no solo para mí, sino para todos los que están alrededor y para la sociedad. Hoy en día, no sé si conocen lo que es el tema de los créditos de carbono. Los créditos de carbono es un trabajo que el agricultor o el ganadero hace en su finca, fija carbono en el suelo de su finca y eso ayuda, ese carbono que se fija es el que está en la atmósfera, del dióxido de carbono, del CO2 que está en la atmósfera, con lo cual el calentamiento global, empieza una serie de cadenas de conceptos que ayudan a cambiar la dinámica que estamos teniendo hoy en día en cuanto a contaminación, en cuanto a calentamiento global, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es un hecho que las temperaturas están subiendo, aunque este año sea en estas condiciones, que las tormentas se concentran más en muchas zonas y en otras no, que hay zonas que se están desertizando. Eso es un hecho, eso es nada más que hay que mirarlo, mirar las estadísticas y se ve. Pero, si yo considero, por ejemplo, como dice la FAO dice que 1 kilo de materia orgánica llega a retener, 1 kilo de materia orgánica en el suelo, llega a retener hasta 20 litros de agua. Entonces, aquello nos dio que pensar. Nosotros empezamos a ver que si yo aumentaba el porcentaje de materia orgánica en el suelo, un suelo X, tantos miles de kilos que tenga en una hectárea, un porcentaje, por ejemplo, la densidad del suelo viene a ser aproximadamente 1,6, 1,8 kilos por decímetro, por litro, por decímetro cúbico, o 1,8 toneladas por metro cúbico. Habría que hacer unos cálculos, pero estamos hablando de que en una hectárea de terreno, que son 10.000 metros cuadrados, por 40 centímetros de profundidad, no más, con 40 centímetros de profundidad, o por 50, para hacer los cálculos más exactos, son 10.000 por 0,5, son 5.000 metros cúbicos. 5.000 metros cúbicos serían 5.000 por 1,8, que es la densidad, es lo que pesa un metro cúbico, 1,8 toneladas. 1,8 toneladas por 5.000, estaríamos hablando, la tira, cerca de 10.000 toneladas. De esas 10.000 toneladas, un 2% sería de materia orgánica. De 10.000 toneladas, un 2% son 200 kilos de materia orgánica. De ese 2%, de esos 200 kilos, hemos dicho que cada kilo de materia orgánica retiene 20 litros de agua. 200 por 20 son 2.000, son 4.000 los litros que se podrían retener en un perfil de suelo muy pequeñito y en una hectárea nada más, solamente en una hectárea. Si yo aumento la materia orgánica en el suelo, estoy consiguiendo que mi cultivo tenga agua suficiente durante mucho más tiempo. Y es un agua que yo no tengo que regar. O sea, si yo consigo retener agua y mido, es lo que hacen esta gente cuando estudian, ¿no? Los de la Complutense o los del CSIC, ellos miden con un higrómetro, miden qué humedad tiene el suelo, entonces si se necesita regar o no. En un suelo con materia orgánica se necesita regar menos que en un suelo que no tiene materia orgánica. Entonces el gasto de agua baja. Por otra parte, si consiguiéramos hacer eso en una superficie muy grande, en muchas miles de hectáreas, que pueda regar, por ejemplo, la presa de Iznájar, que riega muchas hectáreas, muchas miles de hectáreas,
Si todas esas hectáreas tuvieran un 2% de materia orgánica en 40 centímetros de profundidad, estaríamos acumulando en el subsuelo de nuestras fincas una cantidad de agua muy grande, con lo cual agua que no tendría evaporación y agua que estaría alimentando los acuíferos en un ciclo continuo. Con lo cual no necesitaríamos tantos embalses. No habría problema, por ejemplo, como lo que pasó con la Dana en Valencia. Si esos suelos hubieran tenido materia orgánica, el agua se hubiera retenido en un porcentaje muy alto en el subsuelo. Se queda agarrada por la materia orgánica y el sistema radicular de las plantas. Para eso, ¿qué es necesario? Las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales, tener un olivar que tenga el cultivo y tenga una cubierta vegetal lo suficientemente densa y lo suficientemente diversa, ese agua que cae, el agua la conduce hacia abajo, las raíces se hinchan, y cuando la planta lo va tomando o deja de llover y se va evaporando otra vez el agua o del consumo de la propia planta, la raíz otra vez se pierde agua y vuelve a tener un grosor mucho más pequeño. Entonces ese pulso que hace las raíces, primero se hincha con el agua, después se deshincha, se hincha con el agua y se deshincha cuando consume el agua. Ese pulso hace que haya en el suelo lo que llamamos nosotros un labrado vertical, no un labrado horizontal, no pasar un arao, porque cuando yo paso un arao creo una suela de labor. Debajo de donde está el arao, de donde pasa el arao, ahí queda una zona que es más impermeable. Por eso, si nos fijamos en fincas donde hay cubierta vegetal en condiciones, una buena cubierta vegetal y una lluvia muy prominente, y otra al lado que no tenga cubierta vegetal, en la que no tiene cubierta vegetal, el agua llega un momento en que ya no toma más agua el suelo y entonces se queda encharcada. En esas fincas no se suele poder entrar a coger aceitunas a continuación de una lluvia. En las de la cubierta vegetal, el agua no se ha perdido, está allí, pero está retenida en el subsuelo. Pero no hay encharcamiento, no está en superficie, está incorporada en la estructura del suelo. Entonces, eso es lo que hace que el almacenamiento se produzca y vaya soltando el agua más poco a poco, que no la otra que está en superficie hasta que no se evapora o hasta que no consigue filtrar muy despacio, no se va a incorporar al suelo. Entonces, si a continuación de la lluvia vienen momentos de sol y momentos de aire, pues el agua no se filtra, se evapora. En la otra no. Igualmente pasa, por ejemplo, hay dos momentos en el año, dos épocas en el año, que son muy delicadas, que son la primavera y el otoño, que es donde las diferencias de temperatura son más grandes, del día y la noche, o sea, llega la noche y se enfría mucho, llega el día, sale el sol y sube la temperatura mucho. Entonces, en esos dos momentos, en esas dos estaciones, sucede un proceso en el suelo que se llama capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? La capilaridad es que el suelo transpira y cuando llega la temperatura fría por la noche, el agua del subsuelo sube a la superficie. Y cuando llega el día, le pega el sol y ese agua se evapora. Llega la noche siguiente, sube del suelo, llega el día, se evapora. Y es una bomba de succión de agua. ¿Qué pasa cuando yo tengo una cubierta vegetal? Sigue pasando lo mismo, la capilaridad se va a dar exactamente igual, pero el agua sube del subsuelo, se condensa con la humedad, con la temperatura, se condensa en la cubierta, una parte por la mañana se evapora y otra parte escurre por la planta otra vez y se vuelve a incorporar en el suelo. De hecho, solamente hay que comprobar una cuestión. En esas fechas, en primavera y en otoño, si el día es húmedo, si hay humedad ambiental, yo paso por una finca con cubierta vegetal, con una buena cubierta vegetal, y me mojo los zapatos. Y si la hierba está alta, me mojo los pantalones. En una finca donde no hay cubierta vegetal, no me mojo nada. Puedo mancharme la suela del zapato, pero no me estoy mojando. Quiere decir que el agua
que por capilaridad en los dos casos se ha movido, en una se ha evaporado y en la otra no. Entonces, había gente bueno, mucha gente, ¿no? Porque cada vez que vamos, nosotros visitamos muchas fincas a lo largo de la semana. Entonces, la gente te dice, pero ¿y la competencia de la cubierta vegetal? Porque la cubierta vegetal compite. Entonces yo siempre les pregunto, ¿en qué compite? Dice, en agua y en nutrientes. Es verdad, porque la cubierta vegetal tiene que tomar agua y la cubierta vegetal come nutrientes. Eso es un hecho, sería una tontería obviarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El nutriente, excepto dos nutrientes, todos los demás están, cuando los toma la cubierta vegetal, la planta de la cubierta vegetal los toma y los fija en la planta, excepto dos están en la planta. El potasio no puede evaporarse, el potasio lo toma la planta y lo fija en sus estructuras vegetales. El fósforo, el silicio, el zinc, el magnesio, todo eso no se volatiliza, excepto dos, carbono y nitrógeno. El carbono sí se volatiliza y el nitrógeno igualmente se volatiliza. Entonces, excepto esos dos nutrientes, todos los demás no tendríamos ningún problema, porque la planta los toma. Cuando yo pase con la desbrozadora o con un rulo o algo y lo tumbe, esa planta la tumbe, cuando esa planta se pudra, cuando esa planta se descomponga, vuelven todos esos nutrientes que no se han volatilizado, vuelven al suelo otra vez. O sea que el primer año podríamos tener un problema, el segundo ya no, porque ya hemos cerrado el ciclo, ya empieza aquello a funcionar. Y hay un ciclo de descomposición y crecimiento, descomposición y crecimiento. ¿Pero y el carbono y el nitrógeno? Efectivamente, hay un déficit de carbono y un déficit de nitrógeno. Pero la asociación de las plantas con esos microorganismos, con esa microbiota que hay en el suelo hay hongos que son fijadores de nitrógeno y fijadores de carbono. También hay plantas que son fijadoras de carbono y fijadoras de nitrógeno. Las leguminosas son de nitrógeno y todas las plantas fijan carbono. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo me quedo? Que tenemos que hablar de balance de masas. Balance de masas. ¿Qué es el balance de masa? Es lo que sale por lo que entra. Tenemos que conseguir que salga y que al mismo tiempo entre. Si yo tengo la cubierta vegetal, el carbono lo fija esa cubierta vegetal, con lo cual hay una emisión de CO2 por la respiración en la fotosíntesis de las plantas y hay una captura de CO2 por la noche y el día. Siempre se ha dicho, por la noche no tener plantas en las habitaciones. ¿Por qué? Porque toman oxígeno y sacan CO2. Entonces, podría ser un problema para nosotros. Pero por el día hacen el proceso contrario. Por eso, en una zona de plantas, en una zona boscosa, pues se respira mejor, hay mejor ambiente, hay un ambiente más limpio. Entonces, pasa el proceso contrario. Está tomando CO2 y expulsando oxígeno. Carbono lo hemos solucionado también. Y el nitrógeno, lo que hemos dicho. Las leguminosas, por ejemplo, fijan más nitrógeno que volatilizan. Y las algas, muchas algas y muchos hongos y bacterias fijan más nitrógeno que volatilizan. Con lo cual, el ciclo de los nutrientes no tenemos problema. ¡Ay, pero y el agua! ¿Qué hacemos con el agua? Lo que hemos dicho antes. El agua, tenemos que la cubierta vegetal, como hemos dicho, captura, y si hay materia orgánica en el suelo, captura una cantidad de agua muy superior a la que consumen. A nosotros nos hicieron un estudio en una parcela con cubierta vegetal y con un 3% de materia orgánica y en otra parcela al lado, sin cubierta vegetal, que se labraba, no se echaban herbicidas, con lo cual microbiología seguro que había más que donde se echa herbicidas, y con tratamientos convencionales, no había materia orgánica prácticamente en el subsuelo. Al principio, en las lluvias de este año no, del año anterior, se midieron en las dos, la cantidad de agua en una y la cantidad de agua en otra. La cantidad de agua en una, resulta que a los 15 días de haber llovido lo mismo en las dos parcelas,
Pues no había diferencia, las dos estaban similares. No había sido una lluvia muy abundante, con lluvias en mayo, similares. A los 15 días se vuelve a medir, al mes se vuelve a medir, y conforme va avanzando las mediciones, que ya no volvió a llover, y las últimas que se hacen son en octubre, que vuelve a llover otra vez. Entonces hasta octubre se hacían mediciones cada 15 días. Resulta que la que tiene cubierta cada vez perdía menos agua que la otra, con lo cual acumulaba más agua, almacenaba más agua, y la otra iba perdiendo agua. Hasta que llegó octubre, y en octubre había 6 veces más agua por hectárea en la de la cubierta vegetal que en la que no tenía cubierta vegetal. En la cubierta vegetal con materia orgánica y microbiología, y en la que no tenía cubierta vegetal los suelos estaban más inertes y no tenía materia orgánica. Entonces, el problema del agua también está resuelto. De hecho, nosotros en ningún cultivo, cuando hacemos el trabajo en condiciones, en ningún cultivo hemos tenido problemas. Siempre el agua. Por ejemplo, este año, en octubre, conseguimos tener la aceituna de una calidad que nos decían que eso era imposible que fuera secano, que eso tenía que ser regadío. Entonces, bueno, la finca es en Osuna, en una zona de montaña, no había llovido nada. Sí es cierto que en julio en esa zona tuvimos niebla, que eso ayudó, la niebla ayuda, es una forma de lluvia. Y nosotros llegamos en octubre y pudimos verdear muchos olivos porque tenían un calibre y la aceituna estaba tersa, que otra gente en las fincas al lado no lo podían hacer. Y aparte el calibre no tenía nada que ver uno con otro. Entonces, por ahí empezamos con la regeneración. Pero ¿qué pasa también con el agua? Miguel Altieri, que es un chileno que es investigador, porque ya se ha jubilado, en la Universidad de Wisconsin, ese nos decía, si 400.000 hectáreas en una linde, o sea, todas juntas, o más o menos juntas, consiguieran tener cubiertas vegetales, microbiología adecuada, equilibrada en el suelo, se conseguiría que volviesen otra vez esas. No sé si se acuerdan, llegaba agosto y empezaba a haber tormenta, bajaba la temperatura, se refrescaba, uno se ponía una chaquetita por la noche. Eso en nuestra zona era muy común. Eso ha desaparecido. Bueno, pues él nos decía, si vosotros conseguiseis hacer este trabajo y juntaseis esa cantidad de hectáreas con cubiertas vegetales, con materia orgánica y con microbiología, los ciclos cortos del agua se reactivaban otra vez. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración de las plantas es un hecho, eso está ahí. Entonces, las plantas también emiten unas sustancias, unas moléculas que se llaman CO, que son los cuerpos orgánicos volátiles. Esos cuerpos orgánicos volátiles, por ejemplo, la Universidad de Oviedo lo estudió en cipreses en la zona de los Picos Europa. Esos cipreses, cuando venía un incendio, los cipreses, para defenderse del incendio, lo que hacen es que emiten muchas moléculas que son combustibles. Son moléculas muy volátiles y que con mucha facilidad son tipo etileno, tipo otras que queman, es un combustible muy, muy fuerte. Entonces lo que hace el ciprés es que emite muchas moléculas de ese tipo, que son esos cuerpos orgánicos volátiles, y de esa manera cuando llega el fuego son más resistentes al fuego. Pero esas moléculas van a la atmósfera y con el aire se expanden. Entonces otros cipreses de otras zonas captan esas moléculas y vuelven a hacer el mismo proceso. O sea que ellos mismos se avisan unos a otros para que el ciprés que está donde va a llegar el fuego ya se prepare previamente. Entonces aguante el fuego de una manera mucho más interesante. Pero igual pasa en el suelo. En el suelo, la gente dice, o cuando nos hacen una analítica, dicen que este suelo es pobre o este suelo es rico. Eso no es muy exacto. Los suelos no son ni pobres ni ricos, los suelos están bloqueados o no están bloqueados.
Los minerales están en el suelo. En todos los suelos hay roca, en todos los suelos hay más o menos, todos los suelos tienen de casi todos los minerales, en más proporción o en menos proporción. Los minerales están allí. Todos los elementos de la tabla periódica están allí. Lo que pasa es que no están a disposición de las plantas. Se necesita que esos minerales se pongan a disposición de las plantas para que la planta pueda tomar esos nutrientes de ese suelo. Entonces, cuando nos hacen una analítica de suelo, lo que ven es el fósforo disponible, el potasio disponible. Eso es lo que nos ven. Pero no ven el que está también, aunque no está disponible, pero está. Entonces, lo que hay que buscar es que haya en el suelo, lo que he dicho antes, alguien que, segregando una serie de ácidos, como los ácidos cítricos, los afísicos, los ibeléricos, hay una serie de ácidos que generan la unión de las plantas con los hongos, de las raíces de las plantas con los hongos y con las bacterias, y esa asociación genera esa serie de ácidos que disuelven los minerales y los ponen en forma asimilable para las plantas. Por ejemplo, un suelo pobre sería una piedra. El bordillo de la terraza de nuestra casa, si es de barro, ¿qué es lo primero que llega a una piedra de ese tipo? Lo primero que llegan son los líquenes y los musgos. ¿Por qué? Porque no hay suelo como para que otra planta pueda meter la raíz allí. Ese es el primero que llega. ¿Qué es lo que hace ese? Ese es el que prepara el terreno de la siguiente especie que va a llegar a ese sitio para colonizar. Entonces tienen raíces muy pequeñitas, tienen unos micelos muy pequeñitos, y esos van en los intersticios de la roca, aprovechan muy bien la humedad y van disolviendo la roca. Pero poco a poco, una vez que esas plantas han empezado a hacer el trabajo y empieza a haber, ellas mismas cuando mueren generan una cantidad de materia orgánica allí, que viene una semilla, agarra y puede agarrar allí, entonces ya empieza a desarrollarse una planta. ¿Cuántas veces hemos visto en el campo que una planta cualquiera está en un hueco de una roca? Bueno, pues eso es consecuencia de esas disoluciones. En las rocas calcáreas es más fácil, porque se disuelven más fácilmente con el agua, pero en todas las rocas se da. Entonces, cuando yo tengo en el suelo esos hongos, nos vamos a fijar en los hongos, porque hay dos que se conocen muy bien. Tres, que son los endomicorrícicos, estomicorrícicos y arbusculares. Nos vamos a fijar en los dos primero, en los endomicorrícicos y los estomicorrícicos. Los endomicorrícicos son los que asocian el hongo con la raíz de la planta. Se desarrollan dentro de la propia raíz de la planta para chupar los azúcares que le da la planta, y a cambio el hongo le da lo que ha tomado del suelo, que son los nutrientes. Entonces eso es un sistema de simbiosis que funciona ahí. Pero después están los estomicorrícicos. Los estomicorrícicos son importantísimos y en los suelos agrícolas no los hay. O sea, todos los estudios dicen que en un suelo agrícola no hay hongos estomicorrícicos. ¿Por qué? Porque el estomicorrícico lo que hace es que une. Stefano Mancuso, de la Universidad de la Toscana, dice que es el internet del suelo. O sea, es lo que comunica todo el sistema del suelo de unos árboles con otros, todo el sistema se comunica. Por eso a nosotros nos recomendaban, cuando vayáis a poner una plantación de olivos nueva, siempre dejar olivos viejos. En la plantación hay que dejar varios ejemplares, centenarios si los hay, que estén en la zona. ¿Por qué? Porque el olivo viejo es el que enseña y el que nutre al nuevo. Eso parece absurdo, pero sin embargo en los bosques es lo que se da. En un bosque muy cerrado, debajo no crece nada. Y sin embargo, en cuanto hay un hueco, hay un nuevo árbol que sale. Ese árbol ni le llega bien la luz, con la competencia que hay de todos los árboles alrededor, agua y nutrientes, le cuesta mucho trabajo cogerlo, pero sin embargo es mantenido. Eso ya está demostrado que es mantenido por los otros árboles que mantienen
a su descendencia. Bueno, pues eso es lo que nos decían a nosotros. Dejar olivos viejos, dejar olivos centenarios. Por dos cuestiones. Una, por esa, que estamos hablando, de que unos cuidan a otros, y una segunda que es por la polinización cruzada. El problema que tienen hoy en día los superintensivos es la monovariedad. Eso es un problema, porque no hay polinización cruzada, no hay resistencia en los olivos. La polinización cruzada nos ayuda en el olivar y en el resto de cultivos, nos ayuda a tener una resistencia a enfermedades y plagas importantísima. Y otra cosa muy importante, las propiedades fenolíticas, lo que serían todos los polifenoles y los taninos que tienen los aceites ganan si hay otras especies alrededor y hay una polinización cruzada. Aunque la aceituna sea de un arbequino, no es lo mismo si yo tengo otras variedades. Aunque la aceituna... Nosotros hemos visto arbequinos de mucha calidad. Claro, es muy difícil en un superintensivo tener un arbequino de calidad. Puede ser que lo haya, pero es muy difícil, complicadísimo, por otras circunstancias. Pero ese aspecto de ese internet del suelo, si eso se mantiene, si tenemos un suelo virgen, entonces ahora, por ejemplo, nosotros en Osuna tenemos lo que se llama un sistema agroforestal, que aquí en vuestra zona es muy común. Aquí en tu finca, por ejemplo, es muy común. ¿Por qué? Porque tienes zona, isla, con encina, con jara, con tal, y tienes que esas no se tocan nunca y tienes el olivar al lado. Entonces, ese internet del suelo es el que moviliza, por ejemplo, el fósforo. Esta gente decía, este de la Universidad de Toscana, decían que el fósforo puede llegar a viajar hasta 300 kilómetros. Ellos lo han comprobado marcando un fósforo con un isótopo radioactivo. Entonces lo marcan y se ve que el fósforo que han marcado en X sitio se detecta en otro sitio a decenas de kilómetros. Entonces el fósforo viaja por el suelo a través de los hongos micorrízicos que forman ese internet del suelo. Entonces en los sistemas agroforestales, como el que hemos comentado que aquí tenéis, nosotros tenemos allí también, cuando hay ese sistema agroforestal que no se ha tocado el suelo, o se busca tocar el suelo lo más posible, a partir del tercero, cuarto, quinto año empiezan a aparecer esos hongos, estos micorrízicos, que cubren todo ese suelo. Por eso es una señal muy interesante cuando en un suelo de un cultivo empiezan a aparecer setas, diferentes tipos de setas. Eso es importantísimo, es señal de que el suelo está vivo y que el suelo empieza a hacer su función. En un suelo muerto no lo vais a ver nunca. Entonces eso es importantísimo. Hay setas que tienen menos demanda de nutrientes y necesitan condiciones no tan exigentes, y otras necesitan condiciones muy específicas. Entonces, en función del tipo de seta, pues sabremos, ahí es un indicador que nos dice a nosotros cómo está ese suelo, si el suelo está en buenas condiciones o no lo está. Entonces, tenemos el suelo, tenemos la estructura, lo que hemos dicho, la relación que hay de todos esos grupos funcionales con las plantas. Y eso sube hasta la fruta. O sea, nosotros, si conseguimos, por ejemplo, por poneros un caso, un ejemplo, el silicio muy poca gente le da en temas de abonado y todo esto, al silicio no se le presta mucha atención. Sin embargo, el silicio es importantísimo, por ejemplo, para mejorar los rendimientos grasos en la aceituna, por poner un caso. ¿Por qué? Porque el silicio y el carbono en la tabla periódica están en el mismo grupo. Están en el grupo 6, está carbono, silicio. Entonces, esos dos que están ahí tienen la misma configuración electrónica. Son parecidas, son tetraédricas y fijan azúcares, fijan grasa, fijan todo en sus moléculas, a través de los enlaces que forman, fijan esas grasas. El silicio trabaja exactamente igual, al tener la misma orientación, la misma disposición, fija también esas moléculas de grasa. Entonces aumentamos los rendimientos grasos si la planta consigue asimilar silicio.
Nosotros lo que hacemos al principio, por ejemplo, utilizamos mucho las tierras de diatomea, que son muy ricas en silicio. Entonces esas tierras de diatomea con los microorganismos las disuelven a través de los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, disuelven la composición del silicio y la pone a disposición de la planta. Entonces conseguimos incorporar el silicio en la planta y después que vaya a la aceituna. Entonces todo eso es lo que me hace tener a mí un contexto donde cada vez actúo menos yo y empieza a actuar más el sistema. ¿Cómo planteamos nosotros eso? ¿Cómo complementamos eso nosotros, por ejemplo? Donde tenemos la oportunidad, con el ganado, metiendo el ganado. La ganadería es fundamental en la agricultura. Lo que pasa es que lo hemos disociado, hemos creado dos actividades independientes y no nos beneficiamos. Ni el ganado se beneficia de la agricultura, ni la agricultura se beneficia del ganado. Entonces nosotros lo que estamos volviendo es otra vez a darle valor a eso, por ejemplo. Y no lo utilizamos, por ejemplo, nosotros metemos gallinas, metemos burros, metemos ovejas en la finca, y las gallinas ni le cogemos los huevos, ni las vendemos para carne, ni nada de eso. Nosotros la gallina está para gestionar. ¿Por qué? Porque la gallina, su excremento, por ejemplo, es un fungicida importantísimo, muy potente, para zonas donde haya verticilosis, por ejemplo, en los olivos, donde el verticillium esté presente, y esté presente haciendo daño, en desequilibrio, porque no siempre, el verticillium no siempre es malo, y ahora explicaré por qué. Entonces, donde está el verticillium presente, y es el hongo predominante por las condiciones de compactación de suelo, de humedad excesiva. ¿Sí? Me parecía haber oído. Tenemos humedad excesiva, tenemos compactación, no hay vida en ese suelo que pueda competir con el verticillium por el espacio y por los recursos, y entonces el verticillium se encuentra como el rey y se desarrolla mucho. Tenemos el problema de la verticilosis. Pero si el verticillium está en equilibrio, no es ningún problema. Es más, el verticillium, cuando está en equilibrio, el verticillium es solubilizador de fósforo. O sea, el fósforo, de los elementos más caros en agricultura, que nos gastamos dinerales en agricultura convencional para echar fósforo, resulta que tenemos que el verticillium y la fitóstora, que son hongos tremendamente dañinos en circunstancias no óptimas, sin embargo, cuando están en equilibrio con otros microorganismos, son beneficiosos. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión de eso? De eso sacamos en conclusión que las plagas no son malas, son reequilibradores del sistema. Nosotros nos cargamos el sistema, con los manejos que hacemos, con la forma de trabajar, con los productos que echamos, nos cargamos el sistema. Entonces hay alguien que viene, le creamos sus condiciones óptimas, entonces él se desarrolla, las condiciones esas en las que él se ha desarrollado, si se carga el olivo, pues se ha cargado el medio donde él vive, se carga otro olivo, llega un momento en que se ha cargado donde él puede vivir, y cuando se carga eso, empieza a disminuir la población de verticillium y empieza a aumentar otras poblaciones, porque eso que se lo ha cargado va al suelo, se pudre. O sea, en un proceso natural, una plaga o una enfermedad es muy interesante. Lo que pasa es que nosotros vivimos de la agricultura, no podemos dejar que el cultivo se nos estropee. Por eso es necesario regenerar. O sea, nosotros lo que... En un cultivo cualquiera, en un olivar, vamos a poner por caso, si lo dejamos y vamos haciendo, dejamos de echar químicos y empezamos a hacer un trabajo ecológico, por ejemplo, de echar materia orgánica, echar estiércol, echar otros restos de vegetales, y hacemos ese proceso, ese olivar, cuando pasan muchos años, entre 15 y 20 años, el olivar va al punto óptimo, que le llamamos nosotros, el punto óptimo de arranque. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el proceso? Acortar ese tiempo. Yo no puedo estar, si yo vivo del olivar, no puedo tirarme 15 años teniendo problemas en el olivar, porque eso no es sostenible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues
marcamos las pautas replicando lo más posible el medio natural para que el olivo en menos tiempo llegue a tener esas condiciones y sobre todo que no se caigan las producciones. ¿A través de qué? Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de los balances de masa. Si a mí una finca me da 8.000 kilos de aceituna, pues yo mínimo le tengo que echar 8.000 kilos de estiércol por hectárea, estamos hablando. Entonces yo le tengo que echar 8.000 kilos de estiércol por hectárea. Eso mínimo. ¿Qué recomendamos nosotros? Que en vez de 8.000 se le metan 10.000 kilos. ¿Por qué? Porque necesitamos reponer lo que hemos sacado con la aceituna y preparar el olivo para el crecimiento del año siguiente, porque la demanda del año siguiente, el olivo va a seguir creciendo, entonces necesita comer. Entonces por eso nosotros le echamos una cantidad de materia orgánica igual a la producción, más un 20, un 25% extra para el crecimiento del año siguiente. Claro, si nosotros consiguiéramos, retiramos la aceituna, la llevamos a la almazara, y en la almazara nos limpian la aceituna, separan la hoja, se montura la aceituna, se saca el alpeorujo, y consiguiéramos que el alpeorujo y la hoja volvieran a la finca otra vez, entonces lo que estaríamos sacando de la finca es exclusivamente el aceite, nada más, con lo cual estaríamos reduciendo mucho las necesidades nutricionales de esa finca, tendríamos que aportar muchísimo menos. Entonces, ahí es donde entra el ganado. Si no tenemos ganado, traemos la hoja, traemos el estiércol, traemos el alpeorujo, todo lo echamos. El alpeorujo no se puede echar, teóricamente. Pero eso es un rollo. Nosotros le dijimos al separado, nos dijeron, es que esto no se puede hacer, esto es una locura. ¿Por qué no se puede hacer? No, porque contaminan los acuíferos. Digo, vale. Y si yo tengo 10.000 kilos de aceituna por hectárea y no las cojo y se me caen porque no he podido cogerla, porque me ha llovido, porque ha habido aire, porque ha habido una granizada y se me cae al suelo, ¿dónde está el alpeorujo? En el suelo. Entonces, ¿ahora qué va a venir? ¿Qué hacemos? Me pone una denuncia porque yo estoy echando el alpeorujo al suelo, claro. Lo que hay que tener es cabeza. Lo que no se puede echar es, como un agricultor en Baena, que le echaba 11 camiones de alpeorujo por hectárea. Hombre, es una bestialidad. Es que lo tengo, hombre, pero aunque lo tengas es una bestialidad, porque tú creas una capa de alpeorujo que no respira el suelo. Entonces, una cosa, volvemos otra vez al verticillium, algo que puede ser beneficioso en condiciones óptimas, es un problema si yo me paso. Pues en esto pasa exactamente igual. Entonces, el alpeorujo, si yo tengo 10.000 kilos de aceituna y las llevo a moler, de esos 10.000 kilos, en torno a los 2.000 kilos por ahí, es alpeorujo. Bueno, pues esos 2.000 kilos, 2.500, 3.000 kilos, depende del rendimiento. Eso, si lo llevamos otra vez a la finca, estamos cerrando el ciclo. Ese balance de masa lo estamos equilibrando. Y entonces voy a tener menos necesidades de echar otros productos comerciales porque ya estoy supliendo las necesidades nutricionales de ese olivar. Y en la hoja pasa exactamente lo mismo. Es una pena que la hoja se lleve a la biomasa. La hoja tenía que ir a la finca. Pero hay el problema de las enfermedades, porque claro, es que si tú tienes repilo y tú tienes verticillium y lo llevo a la almazara y en la almazara está allí y ahora yo cojo y me lo llevo al campo, claro, para eso está lo que hemos vuelto a decir antes, el equilibrio que tiene que haber entre las distintas cepas de microorganismos. Si yo llevo el verticillium de aquí, pero allí tengo vida, este que traigo es imposible que genere nada, porque va a tener competencia. El problema de las enfermedades que crean los hongos es porque yo tengo un sistema desequilibrado. Entonces, tengo mis olivos como el que los tiene en el hospital con una vía puesta. Vive, pero no es digno. Bueno, pues pasa algo, ¿eh? O sea, una persona sana que no es la que está en el hospital, es la que está en la calle. Y la que está en la calle y come y bebe, si está bien educado y sabe hacer las cosas con condiciones y sabe cuidarse, pues come correctamente, bebe lo que tiene que beber, ¿eh? Entonces tiene una vida sana, una vida digna. En el olivar, si hacemos eso, conseguimos que tenga una vida sana, una vida digna. Esa es la clave de eso. ¿Eso qué consiste? Que voy a ir menos veces al hospital. ¿En el olivar en qué consiste? En que voy a tener que tratar menos. Nosotros, cuando pasa cierto tiempo, no le echamos ni cobre a los olivos, ni a ningún cultivo.
¿Por qué no le echamos cobre? Porque si yo estoy regenerando suelo, es imposible que si le echo cobre el suelo se regenere. Imposible. ¿Por qué? Porque el cobre es un fungicida. Como dice Andrés, mi compañero, dice que eso es mentira. Fungicidas no existen. Porque los fungicidas es que matan a los hongos no se los mata. Los hongos tú los puedes parar el crecimiento, los puedes aletargar, pero en cuanto el hongo encuentra las condiciones otra vez adecuadas, el hongo va a salir otra vez, porque las esporas están hasta en la estratosfera, o sea, están por todos sitios. O sea, eso es imposible. Puede ser, él le dice fungo retardante, fungo aletargante, lo que tú quieras, pero fungicida que le mata al hongo, imposible, eso no existe. Entonces el cobre, que es un producto de este tipo, yo lo he hecho un año en el árbol. Y ahora llueve y parte de ese cobre que ha quedado en el árbol va al suelo. Lo hemos utilizado como fungicida. ¿Qué hay en el suelo? Hongo. ¿Qué me cargo? Los hongos del suelo. O sea, es absurdo echar micorriza o echar tricoderma y ahora echar cobre, porque lo que hago con las manos lo estropeo con los pies. O sea, yo estoy echando una cosa para controlar la enfermedad por arriba, el hongo por arriba, y resulta que cuando va al suelo me cargo lo del suelo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que buscamos es cambiar el chip. Por ejemplo, la planta, de forma natural, todas las plantas, todas, tienen una fitohormona que es el agua oxigenada. El agua oxigenada, todas las plantas generan agua oxigenada en sus estructuras internas para su aparato circulatorio. Entonces, el agua oxigenada es un fungicida. Por ejemplo, en el oidio, en el mildiu, en el verticillium funcionan de escándalo. Entonces, lo que hacemos es, poco a poco, ir retirando el cobre e ir metiendo agua oxigenada. ¿Qué estamos haciendo con eso? Volver a activar a la planta para que genere esa fitohormona, esa agua oxigenada que es su fungicida natural. Cuando yo le echo el cobre a una planta, lo que está pasando es que evito que la planta haga el trabajo, entonces la planta ve que hay alguien que le está haciendo el trabajo, como cualquiera de nosotros. Si hay alguien que me lleva la maleta, ¿para qué la voy a llevar yo? Bueno, pues la planta hace lo mismo. ¿Para qué va a gastar energía la planta en producir agua oxigenada si hay alguien que le está defendiendo de los hongos? Entonces se vuelve vaga. Lo que hacemos nosotros es revertir esa situación. Cogemos y conseguimos que en un número de años, 3 años aproximadamente, 4 años, la planta llegue otra vez a la situación de no echar cobre y que ella genere su agua oxigenada. Entonces, simplemente replicar todo lo que hace la naturaleza de forma espontánea, bueno, nosotros no molestar a ese proceso y ayudarle en el proceso. Entonces, decíamos antes, el estiércol de la gallina es fungicida. Pero también metemos ovejas. ¿Por qué? Porque el estiércol de la oveja y de la cabra es el que más cantidad de materia orgánica lleva en su composición. Entonces, necesitamos materia orgánica en el suelo. ¿Vale? Pues entonces metemos un número de ovejas en cada finca en proporción a las gallinas que metemos. Y también metemos los burros, porque el estiércol de burro, de caballo, de vaca, todos esos estiércoles lo que hacen es, como llevan tanta cantidad de paja, lo que hacen es que dan estructura a los suelos. Entonces ayudan a que los suelos se vuelvan esponjosos. Entonces nosotros metemos gallinas, ovejas y burros para tener los 3 tipos de estiércoles en la proporción adecuada. Cuando no tenemos posibilidad de meter el ganado, ¿qué hacemos? Llevamos estiércol que tenga estiércol de gallina, estiércol de oveja o de cabra y estiércol de caballo o de vaca o de burro, de lo que consigamos, de algún equino o de algún vacuno. Entonces, con eso estamos intentando suplir lo que de forma natural habría en una finca si dejamos que la finca genere y tenga su fauna y conseguiríamos eso. Claro, eso hay que saberlo hacer. No se puede decir, pues yo voy a meter ovejas. Porque si tú metes ovejas y no las sabes manejar, tienes un problema, no tienes un beneficio. ¿Por qué? Otra vez por lo mismo, porque no estamos replicando la naturaleza. Por ejemplo,
¿Qué pasa en África? En África, en las praderas esas inmensas, hay millones de ñus, de cebras, de antílopes, millones. Y no se deteriora el sistema. ¿Por qué no se deteriora el sistema? Porque siempre hay alguien que hace que esos ñus, esas cebras y esos antílopes no estén en el mismo sitio mucho tiempo. Llegan los leones, llegan los leopardos, los guepardos, las hienas, y los hacen que se muevan. Entonces, están comiendo aquí. Si los dejaran, esquilmarían el sitio ese donde están, pero llegan los depredadores y los hacen que se muevan y van a otro sitio. Y van a otro sitio y se están continuamente moviendo. Eso es lo que hacemos nosotros con las fincas. Nosotros metemos ovejas en las fincas. Y al meter ovejas en la finca las tenemos 2 o 3 días en una parcela. O sea, nosotros calculamos el número de ovejas en función de la hierba que tenemos, de lo que se llama la carga ganadera de la finca. En función de eso, si tenemos más kilos de hierba por metro cuadrado, más o menos ya lo sabemos, y el tipo de hierba que hay, pues metemos tal número de ovejas. Entonces las empezamos a mover cada 2 o 3 días, se empiezan a mover las ovejas de sitio y no vuelven al primer sitio que han venido hasta dentro de 8, 10 o un año, 10 meses o un año. Con lo cual el suelo no se deteriora. Eso nos decía un inspector de agricultura ecológica, del CAE, nos decía, pero, porque claro, él llegó a una finca y ve 4.000 ovejas en una hectárea. ¡Madre mía, 4.000 ovejas en una hectárea! ¡Es una bestialidad! Eso es... Entonces nosotros decíamos, claro, ven mañana. Las ovejas no están aquí al lado. Y ven pasado y están en el otro lado. Dentro de un año volverán aquí. Pero dentro de un año, cuando vengas otra vez a hacer la inspección, lo mismo, en vez de 4.000 te encuentras 6.000. Hombre, ¿pero cómo vamos a encontrar 6.000? Eso es una bestialidad. ¿Por qué? Porque hay más hierba. Tengo estiércol, tengo más semillas que me han traído las ovejas han hecho un pisoteo de las especies que no se comen, porque el problema que tenemos cuando dejamos un rebaño de ovejas suelto en una finca es que la oveja se come lo que le gusta. Lo que no se gusta no se lo come. Si tú la tienes en un cercado de 10 hectáreas y tienes X ovejas en las 10 hectáreas, la oveja te va seleccionando el banco de semillas de la finca. Al final te la deteriora. Al final llega un momento en que no se come ni ella misma puede vivir en el mismo sitio, porque está deteriorando el sistema. Ahora, si tú le haces un redireo adecuado y las vas cambiando de sitio, la que no se come, porque hay muchas ovejas en muy poco sitio en muy poco tiempo. Lo que no se come lo pisa. Entonces, igualmente, vas a hacer el proceso. Entonces, eso es lo que se hace de ir cambiándolas poco a poco. Pues por eso, al año que viene, si viene el inspector, pues verá que mi finca tiene una carga ganadera que ha aumentado. Por lo tanto, si la carga ganadera aumenta, el número de cabezas de ganado puede aumentar. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Ese es el trabajo de regeneración. Entonces, para terminar, porque a mí me da aquí, yo sigo hablando y me pueden dar la hora que sea, porque me encanta esto, es una cosa que la disfruto. Nosotros siempre le decimos a los agricultores, en agricultura regenerativa, en agricultura en general, tú puedes tener 3 opciones. Una, cuidar el cultivo, que es en el caso de que tú labras, tú echas herbicida y tal, entonces le tienes que dar tú de comer en la boca al árbol o a la planta que sea, eres tú el que hace el proceso. Si tienes cubiertas vegetales, en vez de cuidar el cultivo, quitas atención del cultivo y lo que cuidas es la cubierta vegetal, porque la cubierta vegetal es la que me va a empezar a generar suelo y es la que va a cuidar del cultivo, la que va a nutrir y alimentar y defender al cultivo. Defenderlo no solo nutriéndolo, sino también a través de cantidad de insectos depredadores, una fauna auxiliar depredadora que nos quita todos los problemas que podamos tener de mosca, de prae, si tenemos crisopas, si tenemos arañas tigres, si tenemos... Hay una serie de fauna en las fincas que si eso aumenta, disminuyen las plagas. Entonces, si tenemos cubierta, cuidamos la cubierta. Cuidamos menos el cultivo, porque la cubierta es la que cuida el cultivo. Y si tenemos ganado, cuidamos el ganado. El ganado es el que cuida la cubierta y la cubierta es la que cuida el cultivo. Entonces,
Nosotros tenemos fincas donde vamos cada 3 días a cambiar el ganado de sitio y nada más. El tractor no entra ni para tratar, ni para fertilizar. Si ya lo hacemos con la oveja, ya lo hacemos con las gallinas, ya lo hacemos con eso, ya se está haciendo esa fertilización. Y si encima hay vida en el suelo, llega un momento en que entra el tractor para coger la aceituna y para picar, para sacar la aceituna, para sacar la leña y para picar el ramón. Esos son los 3 momentos en los que entra el tractor en la finca. El resto del tiempo no entra el tractor en la finca. Claro, para eso es necesario, como digo, el ganado. Imprescindible. Si no tenemos condiciones de ganado, obviamente entonces tenemos que suplirlo. Para eso tenemos que entrar a tirar el estiércol, tendremos que entrar a aplicar. Nosotros hacemos con microorganismos, nosotros no nutrimos. Nosotros lo que hacemos, como he dicho al principio, es tener grupos funcionales de microorganismos que son solubilizadores de fósforo, solubilizadores de potasio, solubilizadores de silicio, fijadores de nitrógeno, fijadores de carbono. Todos esos son los que alimentan el árbol. Entonces yo lo que hago es cuidar mi propio ganado de microorganismos. Lo que hago es activar los suelos para que sean los suelos los que me ayuden a hacer todo el proceso de nutrición y de defensa de plagas y de enfermedades. Entonces, por eso digo, si no tenemos cubierta y labramos y no tenemos posibilidad de que haya hongos en el suelo, porque cada vez que labramos los hongos desaparecen, entonces cuidamos el cultivo. Tenemos que mantener nosotros el cultivo. Tenemos que ir al fitosanitario, comprarle los productos y echárselos. Después en el siguiente voy y le echo. Si tengo cubierta vegetal, entonces la cosa cambia. Pues cuido la cubierta vegetal, con lo cual reduzco mucho lo que me gasto en el cultivo. Pero si tengo ganado, lo reduzco totalmente. Eso fue una de las discusiones que tuvimos nosotros con el CSI, por lo que dejamos de trabajar con ellos. Porque nosotros le decíamos a la gente, en eventos como este, si tú tienes ganado, no tienes que echar productos. Ni siquiera los microorganismos que hace el CSI que los vendemos nosotros. Ni siquiera eso. Claro, sí, que tenemos que comer. Pero tenemos que comer. Pero ¿cuánta superficie hay en España, en Ghana? ¿Cuánta superficie hay? De sobra, para que tú comas. De sobra. Pero nos interesa que todo el que sea consciente de esto o que quiera, que pegue un cambio, que dé un cambio, porque en ese cambio vamos a tener los ciclos cortos de agua, de lluvia, vamos a tener menos desertización, vamos a tener menos erosión de suelo, vamos a tener más vida en el suelo y vamos a tener productos más sanos y ambientes más sanos. Entonces, por eso es importantísimo que hagamos, yo siempre hablo de masa crítica, ¿no? O sea, no necesitamos ser todo. Si eso, con que se consiga un número con calidad, concienciado y haciendo masa crítica, los demás entran por moda. Eso es, incluso lo que estáis aquí, llegará un momento en que con la paz, que va a cambiar, advierto que la paz va a cambiar, la paz no se le va a pagar a uno por el cultivo, eso lo llevamos advirtiendo a mucha gente mucho tiempo. Ya lo advertimos con los ecoregímenes cuando entraron y la gente de eso no va a ser. La paz va a cambiar. Se le va a pagar al agricultor por un servicio prestado a la sociedad. ¿Servicios prestados cuáles son? Fijación de carbono y de materia orgánica en los suelos. Eso mejora el sistema. Estoy quitando, como hemos dicho, CO2 del ambiente y estoy metiéndolo en el suelo. Entonces estoy prestando un servicio a la sociedad. Si yo mi suelo y mis fincas no están deterioradas y tienen biodiversidad y hay fauna, macro, micro y mesofauna, de todos los tipos de fauna, no erosiono el suelo y eso, estoy ayudando a la sociedad porque no estoy teniendo erosiones y desertización. Entonces, ese trabajo que se hace, aumento de biodiversidad, no erosión, carbono en el suelo, almacenamiento de agua, todo eso es monitorizable, es muy fácilmente se puede monitorizar. Entonces, el pago de la PAC se va a convertir en un pago a un servicio prestado a la sociedad. Quien no preste el servicio. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos cierta relación con el Ministerio, entonces, una de las cosas que le estamos intentando que hagan, igual que hemos dicho otras cosas en otro momento y no nos ha hecho caso, pero bueno, sabemos que por ahí va a llegar la cosa. O sea, sí o sí va a ir por ese camino, porque no queda otra, porque si no nos cargamos el sistema. Entonces, le estamos diciendo que el producto ecológico no se tiene que certificar. El que se tiene que certificar es el convencional. ¿Cómo? ¿Eso cómo va a ser? ¿Cómo vamos a certificar? Claro, porque el convencional es el que daña.
yo si estoy en ecológico es absurdo que a mí me certifique. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Y cómo sabemos que tú estás haciendo las cosas bien? Hombre, si tú vienes y me haces una analítica y ves algo, pues igual que cuando se la hagas al de convencional, pues me pones una sanción. Pero al que hay que ponerle un sellito, le ponemos el sello al producto ecológico, al que hay que poner el sello, como el tabaco, ¿no? Dice, este puede matar, ¿no? No sé qué es lo que pone exactamente en el tabaco. Bueno, pues lo mismo ponérselo a los productos convencionales. Porque cuando yo visito a los agricultores, a los hortelanos sobre todo, con grandes fincas, haciendo hortalizas, siempre me dicen, pero yo hago ecológico, y te llevan, eso pasa muy a menudo, te llevan detrás de su cortijo, detrás de la finca, y dicen, no, este es mi huerto ecológico. Aquí yo no he hecho nada. Entonces, ¿por qué lo echan en el otro lado? Porque el otro lado es dinero, no es producto, no es una alcachofa, es dinero, no es una berenjena, es dinero. Este es una alcachofa, este es berenjena, y ese lo comes tú y tu familia y a quien tú le quieres dar. ¿Pero por qué haces eso en este y no lo haces en este también? ¿Es que no es rentable? Pues habrá que buscar que eso sea rentable, porque puede ser. Lo último que digo, nosotros tenemos fincas de secano que llegan a dar, de forma generalizada y media, entre 150 y 200 kilos de aceituna por olivo de forma continua. Si tenemos un marco de 10 por 10, 150 kilos son 15.000 kilos de aceituna. 15.000 kilos de aceituna con rendimiento, que este año, por ejemplo, hemos tenido la gracia de que el día 6 de octubre hicimos la analítica y teníamos un 21% de rendimiento, el día 6 de octubre y un 47% en seco, el día 6 de octubre, perfectamente, 15.000 kilos, pues nos podemos imaginar, por hectárea, pues estamos hablando de que está dando 3.000 kilos de aceite por hectárea. 3.000 kilos de aceite por hectárea es muy interesante. Entonces, eso es lo que hay que buscar, que puede ser rentable. La cosa es cómo hacer las cosas. Hay que saber cómo hacer las cosas. Ahí lo dejo, que si no... Tengo más, yo tengo más.